Queridos hermanos, estamos celebrando este sábado de la 28ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio de este día sábado que se nos propone para meditar en la liturgia de la Iglesia nos propone este pasaje en el que Jesús invita de manera particular a sus discípulos y en ellos también a cada uno de nosotros a ser capaces de testimoniarlo ante los hombres, a ser capaces de ser valientes para decir sin temor que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que somos parte de su iglesia, a no tener temor al qué dirán. Jesús sabe perfectamente que la iglesia a lo largo de los siglos va a ser perseguida. No es, si bien en algún momento de la historia lo fue, no es de las instituciones más queridas o más aceptadas. Jesús sabe perfectamente que la Iglesia a lo largo de los siglos tendrá que sufrir terribles persecuciones. Él las sufrió en carne propia y Él nos ha dicho que el discípulo no es más que su maestro. O sea que si a Jesús lo han perseguido, también nos perseguirán a nosotros. El ser capaces de testimoniarlo a Jesús no es otra cosa que ser conscientes de que la amistad implica estar en las buenas como en las malas. Y de igual manera que a veces en los tiempos buenos podemos ir a misa y participar de la Santa Misa, también tenemos que ir a misa en los tiempos malos. En los tiempos malos que implica tal vez tiempos malos personales en los que uno está mal, o incluso cuando la iglesia es vituperada, cuando la iglesia es atacada, o cuando los ministros de Dios son atacados. Es algo que es inevitable, los escándalos, y los escándalos son inevitables porque la iglesia está formada por seres humanos falibles, seres humanos que se pueden equivocar. Pero yo voy a la iglesia no por los seres humanos, yo voy a la iglesia por Dios, por Jesús, que dio su vida por mí. Que yo me aleje de la iglesia porque están hablando mal del Papa, porque están hablando mal de un cardenal, porque están hablando mal de una congregación o de un sacerdote, y entonces me dé miedo ir a la iglesia porque tal vez me van a señalar con el dedo, eso es renegar de Cristo, porque yo voy a la iglesia por Cristo, y yo soy consciente de que dentro de esta iglesia de Cristo hay santos y hay pecadores. Nosotros somos los pecadores que formamos parte de la iglesia. El Evangelio es una invitación a vivir profundamente nuestra fe, pero vivirla de tal manera que no tengamos temor a lo que puedan decir los hombres, sino todo lo contrario. Otro punto que toca Jesús en el Evangelio es con respecto al pecado contra el Espíritu Santo. Todo aquel que hable en contra del Hijo será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. De ahí surge que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero ¿en qué sentido no tiene perdón el pecado contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida, es el que nos santifica. Pecar contra el Espíritu Santo es cerrar las puertas de nuestro corazón. Es decirle, no necesito a Dios, no quiero que Dios me cambie, no quiero que Dios me transforme, no quiero convertirme.
Y por eso se dice que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No porque Dios no lo pueda perdonar, Dios puede perdonar todos los pecados. Lo que no puede hacer es violentar nuestra libertad. Y si uno cierra las puertas de su corazón desde dentro, difícilmente Dios pueda violentarnos, porque Él sigue respetando nuestra voluntad. Lo que nosotros tenemos que pedirle siempre a Dios en cada circunstancia de nuestra vida, la humildad. La humildad para reconocer que necesitamos de Él. La humildad para reconocer que somos pecadores. La humildad para reconocer que solamente Él nos puede hacer felices y solamente Él puede transformarnos. Por último, la última parte del Evangelio nos habla de las persecuciones. Cuando nos lleven ante las sinagogas, ante los magistrados, ya difícilmente nos vayan a llevar ante las sinagogas, pero pensemos que incluso hoy en día, en este siglo XXI, en este 2020, sigue habiendo persecuciones. Hay cristianos que siguen siendo perseguidos. Cuando estuvimos en Tierra Santa, nos contaba el sacerdote franciscano, sobre todo en Belén está manejado por mayoritariamente musulmanes, cómo se los excluye a los católicos, se les cierra la posibilidad de trabajo, se les cierra la posibilidad de asistir a las escuelas, de participar en la vida pública. Los cristianos terminan siendo reducidos y acosados de tal manera que o tienen que irse o tienen que soportar como puedan. Eso implica vivir la fe. Eso implica vivir la fe. Esa fe que me ha dado Dios. Jesús nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a decir, que el Espíritu Santo nos iluminará. Y yo creo que acá también está ese abandono y esa confianza en las manos de Dios. Dios, de igual manera que nos ilumina para saber decir lo que debamos decir en cada circunstancia de nuestra vida, también nos iluminará para saber qué hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Recemos en este día especialmente por todos los cristianos que son perseguidos, por las familias cristianas que son perseguidos. Pensemos a esos padres y esas madres en los cuales tal vez las circunstancias sociales, políticas, económicas los apremian, pero que sin embargo tienen algo muy claro, que nunca van a claudicar en su fe. Que también nosotros, aunque no estemos en situaciones tan adversas, recemos por ellos. Recemos para que el Señor los sostenga. Recemos para que sigan confirmando a sus hijos en la fe, para que ese testimonio de los padres que no claudican ante sus hijos también signifique esa confirmación y esa gracia que todos anhelamos, que es la gracia de poder alcanzar la vida eterna. Siempre los mártires han sido semilla de nuevos cristianos. El testimonio elocuente de esa vida entregada nos invita también a entregar nuestra vida por Cristo. Aprovechemos a encomendarnos muy particularmente a la Virgen en este día sábado, pidiéndole a ella esta gracia. Hoy 17 de octubre celebramos a San Ignacio de Antioquía, que fue condenado a las fieras, gobernó la iglesia de Antioquía sucediendo a Pedro y fue condenado a las fieras y muere en el 107 en Roma. En su camino hacia el martirio escribe 7 cartas que condensan, sintetizan la vida de este apóstol, de este obispo, que entregó su vida literalmente por sus fieles. Hay un pasaje que solemos leer en la liturgia de las horas que rezamos los religiosos, donde le dice a sus fieles que desea ser triturado por las fieras para convertirse en trigo de Cristo. Esta imagen, que es muy fuerte y muy elocuente, sintetiza este amor que vivían los primeros cristianos. Todos añoraban el martirio porque era la mejor manera de configurar su vida con Jesús. Tal vez hoy nosotros no tengamos en nuestra patria o en ciertos lugares persecuciones así tan abiertas, tan sangrientas. Tal vez en México, sé que algunos me siguen desde México. En México los cristeros sufrieron una terrible persecución. En varios países ha sucedido, incluso hoy en la actualidad. Pero
La mayoría de los cristianos no somos perseguidos cruentamente, pero sí hay un martirio que tenemos que buscar, el martirio cotidiano, ese martirio por el cual renunciamos a las cosas del mundo y abrazamos la fe, abrazamos el amor de Dios, que es el único que transforma toda nuestra vida. Que en este día nuestra Madre la Virgen, San Ignacio, nos concedan esta gracia de crecer en el amor a Dios, de crecer en el seguimiento de Cristo y de ser capaces de testimoniarlo en cada instancia y circunstancia de nuestra vida. Recemos por todos los enfermos, recemos por los que están graves, por aquellos que necesitan sobre todo del auxilio del Señor, para que el Señor siempre los sostenga y los ampare. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy feliz sábado para todos. Dios los bendiga.